El primer amor es más que un sentimiento, más que emociones al límite, es una vivencia. El primer amor nos da vida, porque en él está la vida y él es amor. Ese amor intenso nos lleva a conocer a aquel que ya nos conoció, nuestro Padre Salvador y Consolador. En 2024 disfrutemos la experiencia del primer amor. Lucas capítulo 24. Déjeme compartirle un poquito acerca de los regalos. Como a muchos de ustedes me imagino, a mí me encanta que me regalen. ¿A cuánto les gusta que les regalen? Eso, nos encanta que nos regalen. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta nada regalado. Sí te gustan cosas regaladas, no engañes, a todos nos gustan los regalos. Hay unos que no, pero hay otros que sí, pero a todos nos gusta que nos regalen. A todos nos gusta, amado. Y como pastor, por ejemplo, yo tengo el privilegio de recibir muchos regalos de muchas personas. Países donde voy, la gente me regala. Aquí en la iglesia mucha gente me regala. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Venezuela, fuimos sorprendidos por regalos. Personas que nos regalaban. Hubo un pastor que me entregó en una caja, algo y me dice, pastor, me llamó aparte, quiero que vengas acá porque solo tengo este regalo para ti, no tengo otro más y no quiero que nadie se dé cuenta que yo te lo di. Entonces, bueno, yo me llevé el regalo para el hotel. Cuando llego al hotel, voy a sacarlo de la caja para guardarlo y para mi sorpresa me regaló un reloj y un reloj de muy buena marca, y con la situación que hay allá yo me quedé muy sorprendido. Es más, para mí era mejor no recibir regalos allá, pero yo entiendo que cuando la gente siembra tiene que recoger y no les puedo matar la bendición de que ellos puedan recoger la cosecha de lo que han sembrado. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa esto, que cuando hay cosas que me regalan, no todas, algunas cosas que me regalan, que al momento de regalarme yo no las considero importantes. O sea, me ha sucedido eso algunas veces. Me regalan cosas que yo no considero importantes. Y no que no lo sean, lo son. Sino que no comprendo en el momento como que el valor de esas cosas. ¿Le ha pasado a usted? Que de pronto le regalan, qué sé yo, una herramienta, una camisa, o cualquier cosa que usted no considera de valor. En el instante como que yo no entiendo ese valor, pero no es que no sea importante. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? A ver, ¿cuántos me levantan la mano para saber qué le ha pasado? Ok, estamos de acuerdo en cuanto a eso. Pero sin embargo, a pesar de que yo recibo los regalos, yo no me los precio. O sea, lo considero que en ese momento no es importante, no entiendo el valor, mas sin embargo yo no lo menosprecio, sino que yo tengo una costumbre que los guardo. Y lo guardo no solo por costumbre, sino porque valoro el esfuerzo de la persona. Lo que la persona ha hecho con el hecho de ir a comprar, sacar su tiempo, sacar su dinero, sacar sus recursos, hacer su esfuerzo por traer algo para que yo me sienta bien, para mostrar que yo soy valioso para esa persona. Entonces, lo que hago es que los guardo. Pero después de que pasa cierto tiempo, a veces me ha pasado hasta un año, después de que me pasa cierto tiempo, yo me acuerdo de eso. Y entonces me acuerdo y comienzo a buscarlo y me doy cuenta, mi amado, que lo que no era valioso en aquel tiempo cuando me lo regalaron, en ese momento se me convierte muy valioso. Se me convierte muy valioso. ¿Le ha pasado eso a usted? Por ejemplo, la vez que estuve en Holanda, me tocó el cumpleaños mío allá y una hermana que vive allá decidió regalarme algo. Entonces me dice, apóstol, te tengo un regalo, y ella toda emocionada con su regalo y me trae su regalo. Y cuando yo veo una caja y bueno, yo no entendía, bueno, cuál es el punto de la cajita y yo como que en ese momento, mi amado, cuando a mí me regalan algo y no entiendo el valor, yo he aprendido a sonreír a pesar de todo. Y yo sonreí, contento de recibir el regalo, pero no entendía el propósito del regalo. Era un artefacto de Apple que se llama AirTag, que sirve para tú ubicar las llaves cuando se te pierden. Y bueno, en el momento, como me lo regalaron hace años, no entendía el valor. Yo veía la cosita así como un llavero y bueno, y yo me preguntaba, ¿yo qué voy a hacer con esto? Pero me lo traje, lo guardé. Cierto día lo saqué, lo coloqué en mis llaves y el día que se me perdieron las llaves entendí el valor. Porque cuando comienzo a buscarla con mi teléfono, porque está conectada con el teléfono, encontré mis llaves, las llaves de mi carro que las tenía perdidas. Entonces ya no tenía que perder el tiempo. Así que mi amado, aquellos que se le olvidan las llaves, que son bastantes, y le estoy haciendo una propaganda gratis a Apple. Entonces encontré las llaves con mucha facilidad.
Cierta vez, un hermano, hoy está presente casualmente. Mire bien, yo no soy hombre de herramientas. Los que me conocen saben que yo no soy hombre de hacer mucho con las manos. Y este hermano me trajo un super taladro, mi amado, de marca, bien costoso, bien contento y feliz. Pero en el momento yo no entendía qué voy a hacer con un taladro. Entonces, pero cuando comienzan a dañarse las cosas en mi casa, me doy cuenta del valor del taladro, de lo valioso que es el taladro. Es más, a veces hay hermanos que le he prestado el taladro y me dicen: apóstol, nunca he visto un taladro tan nuevo. Porque por lo general los taladros siempre están maltratados porque se usan para trabajo. Pero el taladro mío, mi amado, usted lo va y se lo presto y parece que recién sacado del almacén. Pero me es muy útil para hacer cosas en mi casa. Pues déjeme decirle algo. Así muchos de nosotros los creyentes hacemos con la resurrección de Jesús. No nos damos cuenta de cuán poderosa es, de cuán beneficiosa es. Lo tenemos simplemente como una doctrina cristiana, como algo que hemos aprendido desde niño. Jesús resucitó nada más. Lo tenemos como una historia que nos contaron. Es más, muchos de nosotros, o a lo mejor los del primer servicio, no tienen la suficiente fe para creer que sí fue real que Jesús resucitó. Y nos pasa como ese regalo, como esos regalos que yo recibí, que eran muy provechosos, muy valiosos, muy útiles, pero yo los estaba desaprovechando porque en el instante no había, como dice aquí, no me había realizado del valor o de la utilidad que tenían esos regalos que me habían entregado. Y también eso pasó con los discípulos. La mayoría de los discípulos, aquí en el capítulo 24, óigame bien, los discípulos del Señor, cuando Jesús resucitó, no estaban lo suficientemente seguros de su resurrección. No estaban lo suficientemente seguros. Ellos estaban así, como yo me sentía con los regalos, ellos estaban así, no estaban seguros. Estaban dudando que el Señor se había resucitado, estaban desanimados, estaban desalentados, estaban confundidos. Y por ahí había un par de viejas, entre esas María, contando que el Señor había resucitado. Entonces, las mujeres habían dicho: el Señor resucitó, y ellas las creyeron. Pero los hombres sí estaban dudando. Es más, había uno que decía: si no meto el dedo en las llagas no voy a creer. Habían otros que decían: si no lo vemos no vamos a creer, necesitamos verlo. Pero cuando se apareció ese Jesús, las cosas cambiaron en su vida y comenzaron a sacarle provecho, mi amado. Y quiero decirte algo: la resurrección es un regalo que nos quiere dar muchos provechos. Dígale que está a su lado: la resurrección es un regalo que nos quiere dar mucho provecho. Pero para que la resurrección pueda darte provecho, tiene que suceder como me sucedió a mí con los regalos. Que primero tienes que entender que es un gran regalo que el Señor te dio, que es un gran regalo que el Señor nos entregó. Tenemos que estar claro que la resurrección es un regalo para nosotros los seres humanos. Nueva versión internacional, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, ese lo vamos a leer ahí. Note lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Note usted, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. El nacimiento espiritual, la nueva persona que se levanta en nosotros, es gracias a la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos podido nacer de nuevo. Por ejemplo, en mi caso, antes de conocer al Señor, era un mujeriego. Antes de conocer al Señor, era un borracho más. Pero cuando conozco a Jesús por su resurrección, ya tengo casi 30 años de no beberme un trago, amado. Casi 30 años, óigame bien, tengo casi completamente 30 años de solo tener una mujer y es mi esposa. ¿De dónde provino eso? De la resurrección del Maestro. La resurrección creó en mí una nueva persona, un nuevo nacimiento. Por eso es que tú ves que hay personas que tú escuchas: no, fulanito era un asesino, era un drogadicto, pero ahora entra en una iglesia cristiana y ya no lo es. No es que el pastor le lavó el cerebro, es que esa persona creyó en la resurrección de Cristo y esa resurrección hizo levantar un nuevo hombre y una nueva mujer en su vida. ¿Me explico o no me explico, mi amado? Ahora dice también, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Mire bien, todo lo que nosotros creemos respecto a que el día que nos muramos vamos al cielo, se debe a la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, nadie creería en que se iba para el cielo. Eso viene producto de que Jesús resucitó y abrió la puerta y la entrada para el cielo. Entonces, el regalo de la resurrección es un regalo para nosotros, no para Dios.
Y uno de los regalos que nos dio es que ahora tenemos acceso un día, al día que muramos, a entrar al cielo, a la presencia del Señor. Otra parte de ese regalo sigue diciendo: y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Dígale que está a su lado: en el cielo te espera una herencia. Dígale fuerte, dígale: en el cielo te espera una herencia. Entonces, como usted puede ver, la resurrección es un regalo que nos beneficia a nosotros. No es que beneficia a Dios, nos beneficia a nosotros, mi amado. Es como los regalos que me dieron, yo no los valoraba. Bueno, no era que no lo valoraba, no lo consideraba importante, porque sí lo valoraba, pero como que no entendía el sentido. Pero después que comencé a ver la utilidad y la importancia, pude sacarle provecho. La resurrección es un regalo para nosotros los hombres y nos da mucho provecho. Diga conmigo: y nos da mucho provecho. Y a través de lo que pasaron los discípulos cuando no habían experimentado la resurrección, pero que ahora lo experimentan, quiero compartirte algunos de esos grandes provechos que nos da este maravilloso regalo. Verso 36, lea conmigo, por favor. Comparta su Biblia con alguien que no tenga, por favor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis así turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, miren mis pies, que yo soy mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? ¿Aquí algo que comer? Entonces le dieron una parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les digo: así está escrito que fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de todas estas cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Mire bien, aquí encontramos a los discípulos inseguros de la resurrección de Jesús. No creían que había resucitado, mas sin embargo el Señor se les aparece con el propósito de demostrarle que se había resucitado. Y en esa misma aparición, óigame bien, se nota algunos de los excelentes provechos que recibieron por desarrollar una fuerte convicción en la resurrección de Jesús. Se nota, el provecho que ellos recibieron. Y un primer gran provecho que les quiero compartir en esta hora, que recibieron los discípulos del gran regalo de la resurrección de Jesús, fue que las escrituras, la palabra de Dios, cobró vida en ellos. Dígale que está a su lado, dígale: la palabra de Dios, usted me va a ayudar a predicar. La palabra de Dios cobró vida en ellos. ¿Qué pasó con la palabra del Señor? Señoras y señores, cuando usted observa, se dará cuenta, óigame bien, el versículo 44, mire lo que le dice Jesús: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús antes de morir en la cruz, óigame, antes de esta temporada de resucitar, Jesús dedicó mucho tiempo a enseñarle a los discípulos lo que era la escritura. Cuando habla de la ley de Moisés, está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando habla de los profetas, está hablando de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Zacarías, de Malaquías y muchos otros profetas que aparecen en la Biblia. Y los salmos, usted lo conoce, que hacen parte de las escrituras. O sea, Jesús se dedicó a enseñarle todo lo que estaba escrito acerca de él como Mesías en la Biblia, de todo lo que iba a suceder con él. Pero este pasaje muestra, aunque ellos sabían las escrituras, y no lo sabían como cualquier persona, porque para los judíos ellos estudiaban las escrituras desde niño. Como usted mandarlo a la escuela a estudiar matemática, para un judío la Biblia es así. Ellos aprenden la palabra de Dios desde niño. Pero algo que puedo notar, óigame bien, en estos 11, es que ellos llegaron a saber la palabra del Señor. Llegaron a memorizar, la conocían, la sabían de memoria. Pero algo que me asombra es que no la entendían sino hasta este momento. O sea, hasta este momento es que la claridad le vino, es que pudieron comprenderla. Mientras todo el tiempo que estuvo Jesús, mi amado,
Mire el maestro que le estoy hablando, Jesús. Jesús les enseñaba de mañana, les enseñaba de tarde, les enseñaba de noche, les enseñaba a toda hora. Era un intensivo porque ellos vivían todos con Jesús. Eso se acostumbraba que los discípulos siguieran a su rabino donde quiera que él estaba. Entonces ellos permanecían mucho tiempo con Jesús y en todo ese tiempo no entendían lo que Jesús decía en la palabra del Señor. Y eso que ellos sabían la palabra del Señor. Es decir, que para ellos era solo historia, información. Pero al Cristo aparecer resucitado, entonces como si se le hubiera corrido un velo, como si se le hubiera quitado la ceguera espiritual. Y es cuando entienden la ley de Moisés, los profetas y los salmos que está diciendo respecto a Jesús. En otras palabras, es cuando entienden verdaderamente la palabra del Señor. Déjeme decirle algo. Las escrituras adquieren vida en nosotros si tenemos la convicción en la resurrección. Si usted tiene una convicción en la resurrección de Cristo, téngalo por seguro que va a comenzar a entender las escrituras. Aquellos que tenemos ciertos años en el Señor, recuérdeme si al principio usted entendía las escrituras. Claro que no nos entendíamos. Uno leía este libro y lo que le daba era sueño. Uno leía este libro y lo que le daba era ganas de dormir. Uno leía este libro y lo que le producía era desánimo para leerlo porque no entendíamos. Pero a medida que fuimos depositando nuestra fe en la resurrección de Cristo, como que se comenzó a abrir nuestro entendimiento y comenzamos a entender mucho más fácil la palabra del Señor. Entonces, si usted quiere entender las escrituras, es importante, mi amado, que usted crea en la resurrección del Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado, si quieres entender la escritura, dígale, es importante que creas en la resurrección del Señor. El texto dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Les abrió, o sea que estaban cerrados, estaban velados, estaban cegados. Ellos leían, la sabía desde niño, pero no entendían realmente lo que estaba enseñando o el propósito de la palabra del Señor. Una fuerte convicción en Cristo resucitado despierta el entender con claridad la palabra de Dios, amado. Si tenemos seguridad de que Cristo resucitó, será mucho más fácil interpretar la palabra del Señor. Si nosotros tenemos esa seguridad, vamos a interpretar mucho más fácil la palabra del Señor. Muchos se quedan sin comprenderla, pero ¿cómo la van a entender si no tienen la certeza que Cristo se levantó de entre los muertos? Óigame bien, el Nuevo Testamento, dígale que está a su lado, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El idioma original, el primer idioma que se escribió es en griego. Ha habido traducciones a nuestras lenguas, pero hay ciertos detallitos, no la esencia, pero ciertos detallitos que cambian. Y la palabra entendimiento, cuando uno va al original, va a encontrar que es una unión entre la mente divina y la mente humana. Diga conmigo, mente divina. Vamos, diga conmigo, mente divina y mente humana. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Óigame bien, mente divina, mente humana. Es decir, para poder entender la palabra de Dios, yo necesito la ayuda del Señor. Yo necesito la ayuda del Señor. Y esa ayuda viene cuando por fe creo en Cristo resucitado al tercer día. En otras palabras, mientras que yo no crea en ese Cristo resucitado, la escritura no va a ser comprensible, no va a ser interpretable para mí, no va a ser fácil de poder comprenderla, de poder asimilarla. Porque recuerden, mi amado, que el autor de este libro, los escritores pueden haber sido muchos, pero el autor se llama uno y se llama Jesús. Autor quien inspiró, el que inspiró, óigame bien, a escribir las escrituras fue Jesús, fue el Espíritu Santo. Entonces fue Dios el que inspiró. Entonces si hay alguien que te puede dar la correcta interpretación de las escrituras, es el Señor. Pero para poder interpretarla, tú tienes que creer que Jesús resucitó. Dígale que está a su lado, tienes que creer que Jesús resucitó. Ahora, que la palabra de Dios cobre vida implica mayor facilidad para aplicarla. Diga conmigo eso, repítalo duro. Diga mayor, dígalo fuerte, vamos, hable conmigo duro. Mayor, ustedes desayunaron, mi amado, los del primero no, así que vamos duro, vamos duro. Diga mayor facilidad para aplicarla. Señoras y señores, óigame bien, voy a repetir nuevamente lo que el griego significa la palabra entendimiento. Es una unión divina entre la mente divina y la humana. Pero no termina ahí, dice que influencia la voluntad humana. En otras palabras, óigame bien, a lo que se te abre el entendimiento por tener fe en la resurrección, óigame bien, se te abre el entendimiento de la palabra, ahora no solo la interpretas, sino que ahora te es más fácil aplicarla a tu vida. Ahora es más fácil vivirla en tu vida. En otras palabras, una fuerte seguridad en la resurrección va a facilitar
entender y vivir la palabra del Señor. Por eso es que tú ves que una persona que es drogadicta llega a una iglesia, es transformada por la palabra del Señor. ¿Pero por qué es transformada? Porque cree que Cristo resucitó. Pero mientras nosotros tengamos la resurrección como algo histórico, la palabra no se va a hacer realidad en nuestra vida. La palabra no va a ser fácil de aplicarla. Simplemente será para nosotros un libro de religión, un libro de historia, un libro de información, un libro que se transmite generación tras generación, nada más. Pero cuando tú crees que Cristo venció la muerte, que la tumba está vacía, entonces la palabra se te va a hacer carne, se te va a hacer vida y va a traer transformación a tu vida. ¿Me explico o no me explico, amado? Dile a otro hermano que está a tu lado. Vamos, dígale que está a su lado. Hay que creer. Vamos, dígale, hay que creer. Vamos, sacúdalo, dígale, hay que creer que Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? La gente puede decirte, yo tengo fe que Cristo resucitó. ¿Cómo tú te das cuenta que una persona así lo cree? Cuando la palabra está haciéndose vida en su vida. Cuando esa persona está viviendo la palabra. Aunque lo que está escrito sea difícil, esa persona lo trata de vivir. Se esfuerza por vivir. Se esfuerza por cumplir los mandamientos del Señor. Se esfuerza por perdonar a quien tiene que perdonar. Se esfuerza por honrar a quien tiene que honrar. Se esfuerza por cumplir todo lo que está en la palabra de Dios. Pero eso se logra cuando nosotros creemos en Cristo resucitado. Dígale que está a su lado, Cristo resucitado. No es hasta que Cristo apareció que ellos realmente comenzaron a vivir la palabra. Mientras tenían mucho tropiezo con la palabra. Pero cuando Cristo resucitó y se les aparece, entonces cambia las cosas en la vida de ellos. ¿Me hago entender? El texto dice que Jesús les habló estando aún con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en él en la ley de Moisés. En otras palabras, en los 5 primeros libros de la Biblia, en los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel y todos los que están ahí, mi amado, y en los salmos. ¿Qué nos enseña esto? Cuando la palabra cobra vida, toda promesa que nos haga Dios a través de su palabra se va a cumplir. Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado. Toda promesa que Dios te haga en su palabra se va a cumplir. Vamos, dígale que está a su lado, se va a cumplir. Ahora, ¿pero por qué se va a cumplir? Porque Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, quiere decir que toda palabra que Él ha dicho en su palabra la va a cumplir en nuestra vida. Porque lo que Él dijo en su palabra es que al tercer día resucitará. Y lo puedes encontrar en el libro de Salmos, lo puedes encontrar en el libro de los profetas, y lo puedes encontrar, mi amado, en todo lo que tiene que ver la ley de Moisés. En otras palabras, los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, todo lo que Jesús está diciendo, la ley de Moisés mostró que yo iba a resucitar al tercer día. Los profetas muestran que yo iba a resucitar al tercer día. Los salmos muestran que yo voy a resucitar al tercer día. Y se cumplió. Entonces, ahora ellos bendicen lo que decía la palabra de Cristo, se cumplió en él de verdad. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que toda promesa que encuentres en la palabra de Dios o que recibas en la palabra de Dios, Dios la va a hacer realidad. Vamos, dígale que está a su lado, Dios la va a hacer realidad. Pero ¿cuál es el condicionante? ¿Cuál es el condicionante? El condicionante es que tú tienes que tener fe en que Cristo resucitó. Porque el problema es que mucha gente se quedó con el Cristo crucificado. Y usted lo puede ver en las billeteras de las personas. Lo puede ver en las cadenas de las personas que cargan su tigre con el Cristo crucificado. Pero déjame decirte, Cristo no está crucificado. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que le va a aplaudir, amado, hágalo bien fuerte para el Señor. Vamos. Vamos, hácelo bien fuerte al Señor. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale, Cristo resucitó. Dígale, Cristo resucitó. Así que si usted desea que cada promesa que está en la Biblia que Dios le hace se cumpla en su vida, usted tiene que creer un Cristo resucitado. Si usted no cree en un Cristo resucitado, ninguna de las promesas que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Porque esa es la garantía, la resurrección de Jesús es la garantía que el Señor cumple sus promesas. Es la garantía, es como cuando tú compras algo, un refrigerador, o es como cuando tú compras un aire acondicionado. Te dan una garantía, pues la garantía del Señor es la resurrección. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, si yo resucité, si prometí que iba a resucitar y vencí la muerte, que no puedo vencer en tu vida.
¿qué no puedo cumplir en tu vida? No sé si me explico, amado. Jesús está diciendo, si yo pude vencer la muerte, que nadie la puede vencer, cumplí mi palabra de que la iba a vencer, ¿qué es lo que no pudo cumplir en tu vida? ¿Me hago entender o no me hago entender? Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, si Jesús cumplió su palabra de vencer la muerte, ¿tú crees que si Jesús te promete una casa a través de la palabra no te la va a regalar? ¿Tú crees que si te promete un carro a través de su palabra no te lo va a regalar? ¿Tú crees que si te promete una sanidad a través de su palabra no te lo va a regalar? Claro que sí, mi amado. Si la muerte es el obstáculo más grande que pueda tener el ser humano, ni Michael Jackson con toda su plata pudo resolver este asunto. Ahora que Dios lo resolvió, ¿no va a poder resolver tus problemas? Dígale a su hermano que está a su lado, dígale, hay que creer que Cristo resucitó. ¿Dónde está la gente que cree que Cristo resucitó? ¿Dónde está la gente que cree que Cristo resucitó? ¿Dónde están los que creen que Cristo resucitó? Amén. Un segundo gran provecho que recibieron los discípulos del gran regalo de la resurrección de Jesús fue paz. Dígale que está a su lado, paz. Sacúdalo porque veo un par que se me están durmiendo. Sacúdalo, dígale paz. Dígale, levántate y recibe la paz de Dios. Mi amado, Jesús ya resucitado se les aparece a los discípulos y lo primero que le dice es paz a ustedes, la paz sea con ustedes. Note el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. ¿Qué le digo? ¿Qué fue lo que le dijo? Ellos no esperaban que Jesús se le iba a aparecer. Fue de repente que se apareció. Y claro, ellos se asustaron, mi amado, porque un hombre que dice voy a resucitar al tercer día y resucita de sí mismo es algo imposible. Por eso ellos estaban asustados cuando lo vieron. Y el texto, mi amado, revela, era como si hubieran visto un fantasma, como si hubieran visto un espíritu. Jesús apareció de repente, ellos no lo esperaban. En la vida hay de repentes buenos, diga conmigo, en la vida, pero también hay de repentes malos. De repentes malos cuando visitas al doctor y te dice tienes un cáncer. De repentes malos que llegas al doctor y te dice te quedan tantos meses de vida. De repente es malo que llegas a tu trabajo y te dicen hasta aquí terminó, después de tantos años trabajar, tu contrato de trabajo. No queremos más que trabaje con nosotros. Hay de repente malos cuando de pronto estás viviendo bien con tu pareja y de repente te dice me cansé de ti, me voy de la casa, ya no quiero estar más contigo. Pero ¿qué le está diciendo el Señor? Que en esos de repente malos tú vas a tener su paz. Dígale que está a su lado, en los de repente malos vas a tener la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Vas a tener la paz de Dios, la paz de Dios. Él se aparece de repente, pero no solo, mi amado, ellos quedan asustados. Yo le dice, paz a ustedes. Estén tranquilos, estén calmados, estén aquí, estén aquí un momento. Tengan mi paz en este momento. No es para que estén asustados, no es para que estén amedrentados. Yo estoy con ustedes en este momento. Y eso hace el Señor cuando los de repente se levantan en tu vida. Esos de repente de dolor, esos de repente de traición, esos de repente, mi amado, donde uno piensa en qué hora se levantó esto. Dios derrama su paz en ese instante. Dígale que está a su lado, Dios derrama su paz en ese instante. A pesar de las dudas, Jesús le declaró paz. Porque ellos tenían muchas dudas. Nota el texto. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veía un espíritu. O sea, estaban dudando. Dice, pero él les dijo, ¿por qué están así turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Era tanto la duda que el Señor le dice, mire mis manos, mire mis pies. Yo soy, tóqueme para que vean para que ustedes puedan creer. No soy un espíritu. ¿Acaso los espíritus tienen carne y tienen hueso? No, Señor, no soy demonio, ni soy un espíritu. Soy yo el Señor resucitado. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? Sacúdame que está a su lado porque hay tres que se me están durmiendo todavía. Vamos, sacúdalo duro, dile, levántate. Dile, levántate que viniste al segundo servicio. No tienes excusa para dormirte en esta hora. ¿Dónde están los despiertos en esta hora? ¿Dónde están los dormidos? Ah, yo pensé. Estaba viendo para ver si están dormidos, amado. La resurrección causa una paz de Dios tan fuerte en nuestra vida que nos sentiremos tranquilos a pesar de las situaciones que nos puedan hacer dudar. Usted puede tener momentos, es más, la gente le podrá decir, oye, pero ¿cómo tú estás tranquilo donde deberías estar preocupado, donde deberías estar turbado? Eso lo hace la paz de Dios. Pero ¿de dónde viene esa paz? De la resurrección. Mi amado, ¿por qué viene esa paz? Porque si el Señor venció la muerte, ¿qué no va a poder vencer en tu vida?
Entonces el saber que venció la muerte, eso te da paz. Señor, si tú venciste la muerte, tú vas a restaurar mi casa. Si tú venciste la muerte, tú me vas a sanar de esta enfermedad. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? ¿Alguien puede decir amén? Mira, hace algunos años atrás, o no, recién llegado, conocí a una persona que nos hicimos, mi esposa y yo, muy amiga de esa persona. Y pasaron, y muchos años compartimos con ella. Pero después de ciertos años nos distanciamos, no por mala amistad, sino por cosas de la vida. Nosotros comenzamos a tener nuestro ministerio acá, ella quedó en su ministerio y teníamos tiempo sin vernos. Después de cierto tiempo yo la encontré y me encuentro que tiene un problema serio en su pierna. Y el doctor le estaba diciendo que tenía que cortarle o amputarle la pierna, lo más seguro. Y ella me decía: pastor, pero aunque me amputen la pierna, yo seguiré amando a mi Señor. Con pierna o sin pierna, seguiré adorando a mi Señor. En otras palabras, yo veía en esa mujer una paz increíble, mi amado. Pero ¿de dónde venía esa paz? De creer que Cristo resucitó, que no se quedó en la tumba y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, amado. Así que la resurrección, por eso te digo que es un gran regalo. Cristo no resucitó por placer, no resucitó por gusto. Resucitó para que puedas entender la palabra y que la palabra se te haga vida y te transforme. Pero también resucitó para poderte dar paz en medio de cualquier tormenta que estés atravesando. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: Él vino a resucitar para darte paz. ¿Dónde están los que necesitan esa paz? ¿Dónde están los que quieren esa paz? ¿Dónde están los que quieren de verdad experimentar esa paz en su corazón, mi amado? Y es imposible, no es imposible experimentarla. Por eso Jesús resucitó, para que tú tengas paz. ¿Alguien puede decir amén? Miren, los que tenemos cierto tiempo en la iglesia, hace poco partió a la presencia de Dios una hermana muy amada por nosotros, pero los que sabíamos de su enfermedad, nunca la vimos quejándose de Dios. Nunca la vimos intranquila, nunca la vimos preocupada. Por el contrario, siempre la vimos en paz. Siempre la vimos reforzada. Siempre la vimos bien fuerte, bien fortalecida, amado. ¿Pero a qué se debe eso? Una mujer que creyó en la resurrección del Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado: te conviene creer en la resurrección del Señor. Ahora, en el griego la palabra paz también tiene otro significado. No solo paz como tal, también significa prosperidad. Cuando caminamos en la paz de Dios, vamos a ser prósperos por el Señor. En otras palabras, vamos a tener su respaldo, vas a tener su apoyo, vas a tener, mi amado, Él te va a caminar contigo, Él te va a sostener, Él te va a ayudar, Él te va a guardar y Él te va a proteger. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: eso se llama paz. En otras palabras, vamos a ver cómo hacemos esta ilustración aquí. Vamos a ver. Ven, Rupert, ven, ayúdame aquí, Rupert, ayúdame aquí. Pases. Rupert está pasando por un momento, por un periodo malo, por un periodo difícil. Pero ¿qué es paz? No es solamente que Jesús le diga: tienes paz ahora, sino que Jesús le dice a Rupert: tienes paz. Pero Rupert va caminando por las tormentas. Pero en las tormentas, ¿qué hace el Señor para que él tenga paz? No solamente le dijo una palabra, que su palabra es suficiente, sino que aparte de la palabra, Él mismo se encarga de acompañarlo. Porque la palabra, que también significa paz, prosperidad, la prosperidad en la Biblia, mi amado, lo que significa es esto: es Dios empujándote. Es Dios empujándote. Entonces Rupert está pasando por la enfermedad, pero Dios lo empuja. Rupert está pasando por problemas en la casa, pero Dios lo empuja. Rupert está pasando problemas financieros, pero Dios lo empuja. Eso se llama prosperidad. En otras palabras, tú no estás solo en tu prueba. Dios está contigo y Él te va a dar paz, porque Él es el que te empuja y te saca de la circunstancia. Vamos, denle un fuerte aplauso. Gracias, Rupert. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Dígale que está a su lado, dígale: vas a prosperar. Lo que pasa es que cuando nos hablan de prosperidad, pensamos enseguida en la casa, el carro, y está bien. Eso hace parte de la prosperidad. Pero lo que significa realmente la prosperidad en la Biblia es salir adelante. En otras palabras, salir del hueco donde estás, salir del barranco donde estás, salir del atolladero donde estás. Y el Señor mismo, como mostramos ahorita, es el que se encarga de empujarte para sacarte de allí. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: Él se encarga de empujarte para llevarte a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado?
Así que prepárese a experimentar paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen paz? Prepárese a experimentar esa paz de Dios. Pero para que usted la pueda experimentar, usted no me tiene que decir solo amén. Usted tiene que creer en la resurrección del Señor. Usted tiene que creer que Cristo no está crucificado. Usted tiene que creer que Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Alguien puede decir amén? Porque si no, te vas a quedar como los discípulos, intranquilos, preocupados, turbados, atribulados y angustiados. Amén. Amados, Jesús se le aparece en versículos más adelante. Usted se dará cuenta, en el contexto, aparece a 2 de los discípulos que hacían parte de los 70. Porque aquí, en el 36 hacia adelante, ya eran los 11. Pero antes de esos versículos, aparece otros versículos. Y se le parece a 2 versículos que eran parte de los 70. Jesús tenía 12. Bueno, en este caso era 11 porque Judas lo había traicionado. Y tenía 70 debajo de esos 11. O sea, eran menos íntimos. Y 2 de que iban caminando por el camino de Emaús también estaban desanimados, estaban atribulados, estaban decepcionados. Porque Jesús no lo habían visto resucitar. Y resulta que Jesús se les aparece, pero ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Ellos iban por un camino llamado el camino de Emaús. Y Jesús se les coloca al lado y comienza a conversar como si fuera un extraño. Y le dicen ellos: ¿tú no te has enterado de lo que ha pasado acá en Jerusalén? Y dice: no, de Jesús el Nazareno, varón poderoso en señales, varón extraordinario. El hombre tenía una palabra asombrosa. El hombre era increíble y nosotros pensábamos que él era, pero resulta que no. Mas sin embargo, por ahí hay unas viejas chismosas que dicen que resucitó, pero nosotros no lo creemos todavía. Y es cuando el Señor se enoja y le dice: insensatos y tardos para creer. Y les abre la vista y se dan cuenta que era el maestro. Pero me llama la atención que en ese momento, mi amado, mire lo que dice. Ellos salen y le cuentan, van corriendo donde los otros 11 a contarle que habían visto a Jesús. Y mire lo que le cuentan, lo que le dicen ellos. Mire lo que dice 32. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Están hablando de Jesús, óigame bien. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Ellos están diciendo, Cleofas se llamaba uno, el otro no sé cómo, le decía Cleofas al otro: ¿tú no sentías como algo, como un fuego adentro? Decía: sí. Y el otro también le decía: Cleofas, ¿tú no sentías un fuego mientras que Jesús caminaba por nosotros? No lo identificamos, pero mientras estaba con nosotros, Jesús resucitado, nuestro corazón ardía. Otro poderoso provecho que obtuvieron los discípulos del maravilloso regalo del Jesús resucitado fue fuego en el corazón. Dígale que está a su lado: fuego en el corazón. Quien verdaderamente cree en un Cristo que venció la muerte, que resucitó, permanecerá encendido, amado. Difícilmente se va a apagar. Sí, difícilmente se va a apagar. Y si usted no me quiere creer, corrobórelo con la vida de Pablo. Cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 8, capítulo 9, que se registra el encuentro de Pablo con el Señor. Y ni siquiera estamos hablando de una aparición carnal. Estamos hablando de una visión que tuvo con el Señor. De una visión que tuvo en el capítulo 9 con el Señor. Un encuentro que tuvo con el Señor a través de una visión. Si usted nota, ese día Pablo se convirtió. Pero a pesar después que predicó a Cristo, que padeció muchas persecuciones y de muchos tratos malos, aún cárcel, latigazos, naufragios, por causa del Señor, nunca vemos a Pablo apagado en el Señor. Y la pregunta es: ¿cómo es que Pablo, con tantas pruebas, nunca se apagó en el Señor? ¿Por qué hay que preguntarlo? Porque nosotros, si el hermanito nos mira feo, ya no queremos venir a la iglesia. Si no nos hacen un show en la iglesia, ya no queremos buscar al Señor. Si ya no se nos presenta un problema en la casa, ya estamos desanimados con el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que experimentó Pablo? El Cristo resucitado. Y cuando tú te encuentras con el Cristo resucitado, no hay nada que te pueda apagar. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: cuando tú encuentras al Cristo resucitado, no hay nada que te pueda apagar. No es que hoy la alabanza estuvo floja. No, es que hoy la prédica estuvo floja. No, ni estuvo floja la prédica, ni estuvo floja la alabanza. Lo que estuvo flojo fue tu corazón en no creer que Cristo resucitó. Mi amado, hoy es el día de resurrección. Usted no necesita que nadie le diga que aplauda. Usted no necesita que nadie le diga que dé un grito de júbilo. Usted debería estar celebrando si sabe que Cristo resucitó. Usted debería estar dando gloria. Es más,
Yo no debería ni motivarla a que usted vaya en la noche. Usted solito debería ir a las 6 de la tarde a Brion Play a adorar a Dios, porque sabe que Cristo resucitó. Que espere la comida, que espere el almuerzo. Óigame bien. Y si no tiene, y si usted tiene que preparar, diga al marido que le invite hoy, pero vaya a gozarse con el Señor. Cristo resucitó. La tumba está vacía. Nuestro Padre está reinando en los cielos y en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Mire, yo siempre me he preguntado, ¿qué tal si nosotros nos fuéramos a conferencia? ¿Qué tal si nosotros nos fuéramos a encuentros? Varones que han ido al legendario, ¿qué tal si no fueras al legendario, sino que estuvieras en una cárcel? Te vas a apagar. Te vas a apagar. Si tú te apagas es porque no te has encontrado con el Cristo resucitado. Muéstrame el encuentro de Pablo, muéstrame la conferencia de Pablo, muéstrame el culto de Pablo. Muéstrame el culto de estos hombres que dieron la vida por Cristo. ¿Por qué no se apagaron a pesar de las tantas pruebas? Vieron a Cristo resucitado. Se toparon con el Cristo resucitado. Y quien se topa con el Cristo resucitado no se apaga nunca. No se apaga nunca. Oh, si le va a aplaudir fuerte, hágalo fuerte para el Señor, que es para Dios. No estoy diciendo que las conferencias no son buenas. Claro que sí, los encuentros con otros son buenos. Pero no podemos depender de estas cosas, amado. Cristo resucitó y eso tiene que mantener mi vida encendida. La tumba está vacía, mire la foto ahí. La tumba está vacía. Eso aquí está, aquí está. La tumba, el lugar donde lo acostaron está vacío. Eso tiene que mantenerme encendido. Él está sentado a la diestra del Dios Padre, gobernando, señoreando, intercediendo por mí todos los días de mi vida. Yo no tengo por qué apagarme, porque si mi Cristo venció la muerte, que no va a poder vencer en mi vida. Todo lo que estoy atravesando es momentáneo. Todo lo que estoy viviendo es momentáneo. Todo lo que estoy viviendo es temporal. Cristo resucitó. Sencillo. Si nuestro corazón no arde, es porque no conocemos al Cristo resucitado. Porque Él lo está diciendo, aquí lo está diciendo. Cuando Él se les paró al lado, ¿qué es lo que dice el texto? No se dicen uno a otro. ¿Tú no sentías como que el corazón nos ardía? Pregúntale al que está a tu lado, ¿será que te arde el corazón? ¿Será que estás encendido en fuego? ¿Será que estás lleno de pasión? Es la pregunta que tienes que hacer. Mi amado, cuando tú tienes la convicción de que Cristo resucitó, a ti no hay que empujarte para venir a la iglesia. A ti no hay que empujarte para servir al Señor. A ti no hay que empujarte para orar. A ti no hay que empujarte para leer la Biblia. Tú te empujas solito. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, tú te empujas solito. ¿Dónde está la gente que está encendida? ¿Dónde está la gente que se... Mi amado, mire, yo tengo 30 años en este camino y yo no me aburro de ir y venir a la iglesia. Pregúntame por qué. ¿Porque las sillas son bonitas? No. ¿Porque ustedes me caen bien? Tampoco. Sí, así de sincero, porque a veces ni la mujer mía hay días que no me quiere ni ver. Ah, no es la mía nada más. Ahora nadie dice amén, ninguna de las mujeres. Hay días que ustedes necesitan su espacio. Dame mi espacio. Quiero tomarme mi café. Quiero ir a un spa, que me hagan las uñas, que me hagan el pelo. No quiero saber nada de tu agarradera. Déjame tranquila hoy. ¿Qué me mantiene encendido? Cristo resucitó, eso es suficiente. No necesito más argumento, amado. Cristo resucitó. La tumba está vacía. Mahoma está en la tumba. Buda está en la tumba. Todos los líderes religiosos de cada religión están en la tumba. Pero el mío no. El mío está sentado a la diestra de los padres, gobernando. El mío está gobernando. ¿Cómo no voy a estar encendido? Por eso, óigame bien, por eso tú nunca me vas a poder ver predicando con tranquilidad. Para mí es muy difícil. ¿Cómo yo predico tranquilo si ese tipo resucitó por mí para darme vida eterna, para darme salvación, para transformarme? Por eso es que yo me vuelvo apasionado por Él, porque Él resucitó. Él resucitó. Así que pena contigo si para ti es más importante tu negocio, tú no conoces a Cristo, tu resucitado. Qué pena, I'm sorry for you. Pero es así.
Biblia nada más. Los que creen en Cristo resucitado, su corazón arde por él. No es que vas a dejar las cosas, no es que vas a abandonar tu hogar, no, sino que sencillamente cuando tú andas con el Cristo resucitado, hay pasión para todo. Hay pasión por él, hay pasión por el trabajo, hay pasión por la mujer, hay pasión por el marido. Aunque haya pasado de león a puchi, hay pasión todavía. ¿Eso no es? ¿Por qué yo me mantengo tantos años ya con mi esposa, mi amado? Porque Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, yo puedo amar con pasión a mi esposa hasta el día que se ponga más arrugada. ¿Qué pasó? Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, Cristo ha resucitado. Vamos, dígale. ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado, amado? En el griego la palabra ardía no solo significa encender, también significa luz. Diga conmigo, luz. Luz. Mi amado, en otras palabras, ellos hicieron una luz. Tú no sentías como tu corazón era una luz. Cuando la gente se encuentra con el Cristo resucitado, tiene que mostrar luz en su vida. Tiene que mostrar luz. Gracias por el amén. Cuando tú sabes que Cristo resucitó, tú vas a tener pasión por alcanzar al perdido. Si tú miras la historia, mi amado, todos estos hombres dieron la vida predicando a Cristo después que Cristo resucitó. Ya no necesitaron estar sentados más con Jesús. Se fueron por el mundo. Por el mundo se fueron predicando. Lea la historia de los 11. No lo va a encontrar en la Biblia, pero busque el libro de historia y va a ver que estos tipos se fueron por Etiopía, se fueron por la India, los mataron, los crucificaron sangrientamente por predicar de Cristo. ¿De dónde vino esa pasión? Porque después que vieron las manos, que lo tocaron, dijeron, este tipo es real. Este no es un falso, este es verdadero. Él dijo que al tercer día iba a resucitar y resucitó. Él dijo que Moisés hablaba de él, que los salmos hablaban de él, que los profetas hablaban de él, y se cumplió en su vida. Así que este tipo no es como los políticos que promete y no cumple. Este prometió y cumplió. Y como prometió y cumplió, yo voy a dar la vida por él. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Dile a tu hermano que está a tu lado, agárrale la mano, dígale, Cristo resucitó. Dile, deja de estar ya muerto, levántate tú también. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted me dirá con sinceridad, pastor, qué bonito lo de la resurrección. Pero eso fueron ellos que lo vieron resucitado. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Porque, ellos tocaron la mano, ellos vieron, Jesús le dijo, palpá. Y como estaban tan dudosos, Jesús es tan sabio que le dice, denme de comer. Porque todavía están pensando, Rupert, que era un fantasma. Denme de comer. Y quiero un pescado al grel. Salmón al grel, por favor. Y me lo traen con pan dushi. Y cuando lo ven comer dice, no, este no es un fantasma. El tipo traga. Y fino. Esta come bon, sí. Un bon smack. Entonces se dieron cuenta, no es el maestro definitivamente. Entonces usted dirá, pastor, pero a mí no se me ha parecido. Y entonces ¿cómo yo voy a creer en un Cristo resucitado? Señoras y señores, yo tengo 30 años en esto. No me creo más fuerte que usted. Pero le voy a decir cuál ha sido mi secreto. ¿Le digo cuál es mi secreto? Créalo y ya. Créalo y ya. Créalo sencillamente. ¿Por qué tienes que dudarlo? ¿Por qué tú crees en la gente cuando le vas a prestar 5,000 florines? ¿Y por qué tú crees que no te lo van a robar? Cuando te casaste, ¿por qué creíste en ese hombre? ¿Quién te dijo a ti que iba a ser bueno? ¿Qué tal si te hubiera salido bandido? Adiós. Créalo y ya. ¿Cuántas veces no nos vamos al supermercado? ¿Cuántas veces no? Todos los meses vamos al supermercado. Compramos comida. ¿Y quién te dice a ti que no te vas a envenenar con una? Entonces, si tienes fe en una compañía que no conoce ni al dueño, no sabes si en vez de bacalao te meten es culebra, y tú te la metes creyendo que es bacalao. No sé si me explico. O sea, tenemos fe en unas cosas que no deberíamos ponerle fe, y sin embargo le ponemos fe. Ahora en Jesús. Dile a tu hermano que está a tu lado, créelo y ya. Dile a tu hermano que está a tu lado, créelo y ya. ¿Usted por qué va a trabajar? ¿Por qué va a trabajar? Porque cree que le van a pagar. ¿Y quién le asegura a usted que le van a pagar? Porque un día el jefe te puede decir, no te quiero pagar, ¿y qué? O sea, pero tiene más fe en el jefe que en el mismo Jesús. ¿Aló? ¿Por qué te vas a vivir con alguien? ¿Quién te dijo a ti que no te va a poner los cachos? Que no te va a cortar la oreja. Y más si lo conociste en una semana.
Pero Dios, que ha hecho milagros en ti, no quieres creer en su resurrección. Dile a tu hermano que está a tu lado, créelo. ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están los que creen? Yo lo creo y punto, amado. El Señor lo dijo, así es. Yo no tengo duda, la tumba está vacía. Tú me preguntas, está vacía, re vacía. Está vacía, vacía y bien vacía. ¿Cuántos creen que la tumba está vacía? ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Diga conmigo, yo creo. Dígalo, yo creo. Yo creo que mi Cristo resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos lo creen, amado? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Miren, los que son extranjeros, ¿por qué se vinieron a Curazao? Porque creyeron. ¿Quién te dijo a ti que te ibas a casar a ti aquí? ¿Quién te dijo que te iban a dar permiso? Todo fue un acto de fe. Si la migración le hubiera dado ganas, te hubiera negado el permiso. Es más, les voy a tocar una tecla buena. ¿A cuántos de ustedes no le pagaron un tramitador y les robaron el dinero? ¡Ay, grito de júbilo! O sea, sí tenía fe en ese tramitador, pero no puedes tener fe en que Jesús resucitó. En un estafador sí podías tener fe, pero en un Cristo resucitó, sí no tiene fe. Tóquele a tu hermano que está a tu lado, dile, vamos a dejarnos de bobadas. Vamos a creer que Cristo resucitó. ¿Dónde están los que creen que Cristo resucitó, amado? ¿Dónde están los que creen que Cristo resucitó? Resucitó, 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 el Señor resucitó. Segunda cosa que me ha servido y que lo puedo ver en la Biblia, ellos creyeron. Jesús buscó la forma que ellos creyeron y ellos lo creyeron. La segunda cosa es construye una relación con Dios. Porque no puedes creer si no construyes una relación con Dios. Eso implica dedicar tiempo a la oración. Señoras y señores, después que se le apareció aquí, ¿sabe cuántos días duró con ellos? Porque aquí habla un resumen. Pero dice aquí que estuvo con ellos. Espere, ¿dónde que está? Aquí afuera, 50 en adelante. Hasta que Él fue llevado a los cielos, amado. Hasta que Él fue llevado a los cielos. ¿Sabe cuántos días hay ahí? 40 días. En esos 40 días Jesús no salió a predicar a nadie. Se sentó con ellos nada más. Y les hablaba de la resurrección. Y les hablaba de las escrituras. Entonces tú necesitas. ¿Por qué no tenemos fe en la resurrección? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque no sacamos tiempo para orar. 5 horas en las redes sociales, 5 minutos con el Señor. 4 horas en el gimnasio, 3 minutos con el Señor. ¿Cómo vas a crecer? 40 días pasó. Después de esos 40 días, esos tipos daban la vida. No tenían duda alguna. Pero ¿cómo no vas a tener duda si pasas tiempo con todo el mundo menos con el Señor? Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿dónde están los 40 días del Señor? Es más, ni si sumamos los 5 minutos tuyos de toda tu vida, dan 40 días. Creo que Dios está hablando. Dile a tu hermano que está a tu lado, pasa tiempo con Dios. Vamos, dígale, pasa tiempo con Dios. ¿Dónde están los que van a pasar tiempo con Jesús, amado? ¿Dónde está? Construye una relación con Dios. También habla de meditar en su palabra. Medita en su palabra, amado. Medita, léela. Pero es que yo me la he leído 3 veces. Vuelve y léela. Y no es solamente leerla, toma tiempo. ¿Qué me beneficia esto? ¿Qué me habla, Señor? ¿Qué me quieres decir con esto, Dios? Háblame. Y Dios te va a hablar. Y por último, obedécele. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho que perdone? Es que si no perdonas, ¿cómo va a creer que resucitó? ¿Cuántas veces no dice? Es más, en las cartas de Juan se las voy a poner tarea. Dígale que está a su lado, tarea. Dígale, his work. Dígale que está a su lado, his work. Léase las 3 cartas de Juan, que son cortitas. Se la lee en un día, en una tardecita, en media hora se la lee. Y la Biblia dice, ¿cómo dice alguien que ama a Dios si aborrece a su hermano? No sé si me explico. Entonces, si no amas a tu hermano, ¿cómo pretendes que vas a creer en un Cristo resucitado? Si no te soportas la compañera del trabajo, estás como Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Señor, ¿quieres que mandemos fuego sobre ella? ¿Cómo vas a conocer a un Cristo resucitado? ¿Me explico o no me explico?
Dile a otro hermano que está a tu lado, construye una relación. Yo creo que aquí hay gente que cree en la resurrección, amado. Aquí hay gente que cree. Si hay dos nada más, con eso me voy contento. Habrá gente que cree en la resurrección. Habrá gente que cree en la resurrección.